que haya dólares suficientes para poder estabilizar el nuevo dólar por debajo de los 14 pesos. Esa es la idea, que haya un dólar entre 13 o 14 pesos como mucho, es decir, un dólar sustancialmente más bajo que el dólar paralelo con el cual ha convivido esta economía en los últimos tiempos. Pero para eso es fundamental que ingresen muchos dólares a la economía argentina en el próximo mes, o que Macri genere la confianza de que no en diciembre, pero sí en los meses subsiguientes van a ingresar muchos dólares a la economía. Y de hecho lo que ha pasado en los últimos días con el paralelo da la impresión de que Macri genera cierta confianza o cierta expectativa. Porque si no, el paralelo en la Argentina, si uno tiene en cuenta los pesos que hay circulando en esta economía versus los dólares que hay en el Banco Central, tendría que estar muchísimo más alto que los 14,90 o 15 pesos actuales. Pero bueno, esa primera apuesta de Macri después tiene la segunda apuesta, que la inflación no se le desbande, es decir, que no haya 10 puntos o 15 puntos más de inflación el año próximo, que la inflación no se le vaya del 25 actual al 40, como se le fue el año pasado a Kicillof, justamente cuando el año pasado también subió el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, un 20, un 25%. Esa es la gran apuesta de inicio de Macri en un mes complicado, que es diciembre, fin de año. Va a tener que, en la provincia de Buenos Aires, conseguir financiamiento para pagar el medio aguinaldo. Va a tener toda una estructura del peronismo que sale del poder central, del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, y que va a estar en la calle. Y el peronismo en la calle se pone inquieto, y sobre todo si, como ocurre a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, vienen muchos cobrando dinero del Estado durante largo tiempo. Y ahí el desafío político de Macri, no solamente que la economía encuentre un sendero de crecimiento y no de ajuste, de estabilidad con el nuevo dólar y no desbande de la inflación, sino el desafío de encontrar interlocutores en el peronismo que puedan contribuir con el nuevo gobierno desde el inicio, en los primeros meses. Claramente Cristina ha mostrado desde esta semana esta actitud insólita. A Macri no solamente lo llamó Barack Obama para felicitarlo o David Cameron, el primer ministro inglés, sino que también todos los presidentes de la región o lo llamaron o enviaron una carta de salutación, no a Macri. Evo Morales envió una carta formal, muy protocolar, felicitándolo, sabiendo que Macri le dice va a contribuir a la patria grande de Latinoamérica. Aunque el presidente boliviano piense lo contrario, es una regla de la institucionalidad que se felicita y se pone a disposición del presidente electo. Bueno, Cristina no solamente no escribió un tuit felicitando a Macri, sino que no le dio una foto en la reunión que tuvieron el martes pasado en Olivos, y las apariciones públicas que hizo en esta semana, de nuevo volviendo a la tribuna en algunas inauguraciones o actos oficiales, han sido todos palos para el presidente electo, que todavía no está en funciones. Es decir, una presidenta que sigue hasta el 10 de diciembre, pero ya es opositora. Hay quienes dicen que Cristina está más que nada preocupada por posicionarse dentro del peronismo, y no hay mejor defensa que un buen ataque. Es decir, atacando a Macri desde el vamos, se está cubriendo de lo que considera un gran pase de factura que va a haber en el peronismo a partir del 10-11 de diciembre, cuando gobernadores o intendentes no dependan más de la chequera oficial a la hora de pagar los sueldos. Pero bueno, vamos a ver. Scioli ha dejado en claro que quiere ser parte de la recomposición del peronismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hay gobernadores oficialistas como Urtubey que también van por esa intención y que mascullan mucha bronca con Cristina, y está el peronismo no oficialista, el de Massa y el de la Sota, que también está buscando su lugar en la oposición. Vamos a discutir en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas, con 5 colegas y amigos, bueno, los desafíos que tiene Macri por delante. Una apuesta económica muy fuerte que va a ser desde el día 1 de su gobierno, no exenta de riesgos políticos.
Mauricio Macri tiene una larga lista de problemas para resolver cuando asuma la presidencia de la nación. El líder del Frente Cambiemos ya trabaja junto a su equipo económico en busca de variantes para salir del cepo cambiario en forma ordenada. Con escasez de dólares en el Banco Central, con alta inflación y 6 puntos de déficit fiscal, la principal preocupación de Macri está en los desequilibrios que le deja de regalo Cristina Kirchner. Sin embargo, la economía no es el único foco de tensión que preocupa al presidente electo. Macri también pone un ojo en la gobernabilidad, el gran fantasma que amenaza a todos los gobiernos no peronistas. El expresidente de Boca le dio espacio en su esquema de poder al radicalismo que apostó por su proyecto. Pero además necesitará negociar con el peronismo que respaldó la candidatura de Daniel Scioli y será el actor principal de la oposición a partir del 10 de diciembre. El desafío para Macri resultará doble: entenderse con el PJ antikirchnerista que resistió a Cristina durante los últimos años, pero también con el peronismo oficialista. Lo debe hacer para fortalecer su poder, pero además para impedir que la presidenta saliente logre su objetivo de permanecer en la cancha. El kirchnerismo talibán ya anuncia que comienza la resistencia en busca de complicar el gobierno de Macri y regresar al poder en 4 años. El Frente Cambiemos deberá superar el primer test a los pocos días de asumir en las vísperas de fin de año. Con el cambio de gobierno, las estructuras políticas que el kirchnerismo desplegó en la nación y en la provincia de Buenos Aires quedarán en la calle. Macri debutará con devaluación y ajuste como anunció el oficialismo durante la campaña del miedo que fracasó, o intentará primero ganar aire para atravesar el verano sin turbulencias. Bien, ya estamos en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas, bueno, con 2 periodistas muy inteligentes, muy bellas en el escenario periodístico, coincide el amigo Anguita. Estamos con Florencia Donovan, que es periodista del diario La Nación, y con Ana Herchenson, que es periodista del Cronista de Radio Blue. También están con nosotros Eduardo Anguita, viste la presentación, ¿no? Fuerte, y después vamos para abajo. Eso de también están con nosotros. Lamentablemente también están con nosotros Eduardo Anguita, cronista de Tiempo Argentino, Carlos Ares del canal de La Ciudad, y está Esteban Rafele, que es periodista especializado en economía y periodista del Cronista. Un ratito vamos a hablar también con Esteban, qué está pasando en los desafíos económicos de Macri. Yo decía, lo vengo contando, tuve la oportunidad de hacer una entrevista el martes con muy el buena, presidente. la vi, muy buena entrevista. Te agradezco. Hubo varias definiciones de Macri y está convencido, con Alfonso Pratgay como ministro de Economía, con Sturzenegger como presidente del Banco Central, que ya no tiene espacio para el gradualismo en materia de política cambiaria. Que el Banco Central no tiene dólares, que esto de andar puchereando los dólares y entregando un poquito de dólar ahorro, van a entregarse 750 millones de dólares de ahorro en este noviembre a la clase media para que el paralelo no se te dispare a 18. No lo puede hacer ya a partir de diciembre, porque eso significaría terminar de agotar los últimos dólares y tener un paralelo de 18, 19 y seguir en el marasmo de los últimos tiempos. Entonces va a soltar el dólar. La pregunta es, ¿consigue dólares para estabilizarlo en un valor de 13, 14 o por ahí un poco menos, incluso de 13 si consigue muchos dólares? ¿Y qué impacto hay en la inflación, ¿no? Pero van a ser medidas que de alguna manera, como le pasó a Kicillof el año pasado, cuando en enero devaluaron, generan cierto cimbronazo desde el punto de vista político. Hay una parte de la clase política que está viendo la expectativa y dice, vamos a ver los resultados. Opta por este camino, hay que ver los resultados, qué resultado va a tener. Pero Cristina ha dejado marcada la cancha diciendo, yo voy a hacer oposición dura desde el primer minuto. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, lo que pasa es que después del 10 de diciembre hay que ver el peronismo cómo termina acomodándose. El peronismo con 2 conductores lo veo difícil, porque Daniel Scioli también se mete en la escena. Y también, como vos bien dijiste, Urtubey, Massa, me parece que ahora tiene la capacidad, y como fue ayer, de poner a sus diputados, y le costó, ¿no? Le costó unas cuantas horas. Después eso va a cambiar. A mí me parece bastante mezquina toda la imagen que está dando con respecto a esta transición. Puede ser que haya sido una demostración de fuerza, pero digo, el 11 de diciembre, ¿va a poder seguir haciendo esa demostración de fuerza?
lo dudo. Ahí estábamos viendo en las pantallas las imágenes de Macri cuando estaba ahí en el tumulto saliendo de la Casa de Olivos, de la Quinta de Olivos. Tuvo un minutito, digamos, ni siquiera habló con la prensa, después salió por atrás, muy enojado, no le dieron la sala de prensa. Pero bueno, podemos poner otras imágenes porque esas fueron, imágenes ahí robadas del momento en una situación en la cual, bueno, evidentemente no es una transición normal. Algo normal no pasa, digamos que, ¿no? El presidente que está saliendo no tiene ni un atril para poder hablar con el presidente entrante con la presidente saliente. No, bueno, en la entrevista que él dio después, se notaba en el tono de voz la frustración que tenía. Parecía un chico a punto de llorar, como con un nivel de frustración, yo creo que no lo esperaba, ¿no? Y desde el punto de vista económico me parece que también asusta un poco no tener conocimiento del detalle de los números hasta el 9 de diciembre o 10 de diciembre. Supuestamente el 9 se nombraba este ministro coordinador, pero no tener detalle de los números. Decías, y el Macri dice que no hay más margen para agrodalismo. Y no, en el Banco Central los dólares no están. Entonces, lo que pasa es que yo creo que él no sabe siquiera es si tiene para arrancar o no tiene ni siquiera para arrancar. Si el préstamo es el puente que va a necesitar, que va a venir o de bancos de afuera o de donde sea, o de alguna provincia emitiendo deuda esa misma semana, por lo menos un pucho para arrancar, si lo va a necesitar incluso antes, o sea, arrancar... Ellos van muy fuerte con la suba del dólar y con la baja o eliminación de retenciones a que liquiden 4.000, 5.000 millones de dólares. Pero eso en no las se hace primeras en semanas. En Claro. 48 horas, o Sí. sea, el primer día... El productor o quien sea que tenga los dólares espera a ver qué pasa, ¿no? Claro. Nadie se manda de Sí, a ver si el dólar se estabiliza, a ver qué pasa. No, y además no puede levantar el cepo si no hay una resolución del Banco Central, una circular del Banco Central, y para eso tiene que votar el directorio. Si están atrincherados Vanoli y los talibanes de Kicillof en el Banco Central, bueno, no va a poder levantar el cepo, digamos. Bueno, eso es otro tema. O va a tener que tardar una semana hasta que los echa, porque están todos en comisión menos Vanoli. Y después ir... Bueno, son cosas instrumentales, pero bueno, está claro que hay un Macri que está dispuesto a asumir costos políticos, o en todo caso, asumir riesgo, tomar riesgo. Yo voy a ser un poquito indulgente respecto de esta transición. No me parece ni de las peores que ha vivido el argentino, ni me parece una transición de esas en las cuales vos decís, bueno, llega alguien con muchísimo poder y se va alguien con un poder totalmente desgastado. Yo lo que supe por boca de un ministro entrante, digamos, uno designado por Macri, es que Macri llegó, reunió un grupo y les dijo, ella me dijo que la transición empieza el 9 de diciembre. Hablé con uno cercano a Cristina y me dijo, lo que pasa es que es inviable que alguien que le dice a los medios que quiere que se vaya Gil Carbó, que tiene mandato por mucho tiempo, que venga a decir que me va a pedir eso a mí cuando no corresponde que yo lo haga. Por supuesto que cada uno de estos lo mide en términos de la legitimidad institucional y en términos también de la indulgencia que tiene que tener el presidente saliente con el presidente entrante. Acá tenés un desbalance. Muy brevemente, yo creo que hubo una buena señal con lo de Barañao. Incluso hubo mucha gente del kirchnerismo que pensaba que Barañao había traicionado a Cristina, y el hecho de que ella de algún modo albergara ese tránsito me parece que es una buena señal. Una movida muy audaz y hábil de Macri, ¿no? Muy audaz. En y el lugar que le con un decían va a mandar compromiso. a lavar los platos a los científicos, lo deja a Lino Pero, y con Barañao. el compromiso de dejar un presupuesto para que los investigadores del CONICET, que no necesariamente todos son leales a la Fundación Pensar, digamos, tengan un interlocutor como el que tuvieron hasta ahora. Eso es un dato muy interesante. Lo que yo tengo entendido es que por lo menos entre la gente de Tristan Bauer y la gente de Hernán Lombardi hay algún tipo de interlocución, aunque la gente de Bauer recibió la instrucción de Cristina, de, muchachos, ustedes se quedan ahí. Pero que hay interlocución. Y también tengo, me parece, esto ustedes saben mucho más que yo, que Vanoli ya sabe que va a tener que hacer las valijas. Vanoli es lo más fácil de sacarlo. Claro. En el PRO dicen, a Vanoli lo sacamos fácil, ahora no es tan fácil sacar al directorio, dicen. Porque además dicen, Vanoli se va a querer ir, porque es un barco, la verdad, que se está hundiendo. Ahora, el directorio es mucho más ideologizado que Vanoli. Es el directorio de Kicillof,
que probablemente no sea tan fácil, no se vaya tan fácil. No, pero O sea, hay 5 directores que están en comisión y que a tiro de decreto el presidente los puede sacar. El tema acá, lo increíble es que si llega un gobierno que quiera aplicar una política económica y ver cómo funciona esa política económica, más allá de lo que hiciste el último año, que es la de Cavallo, digamos, ¿no? Atar el dólar y vender todos los dólares para resistir, entregando todas las reservas. Y bueno, qué sé yo, hasta último momento... resistir en el Banco tan Central. Miserable, ¿entendés? Bueno, hay una cosa. La actitud de Cristina, Claro. me parece miserable. Hablando con Ricardo Alfonsín me decía, viste, cuando tuvo que incluso dejar el poder 6 meses antes, mi papá jamás hizo este tipo de gestos. Hay una cuestión institucional, no te digo, bueno, vimos todo lo que sucede en Chile en A los últimos Alfonsín le días. hicieron una cosa realmente miserable. Yo no me animaría a descalificar de semejante manera a la presidenta saliente, porque en realidad no está haciendo nada fuera de la regla. Mirá la chiquitez, de no darle la sala de yo entiendo prensa. que la opinión pública no avala mayoritariamente esto, pero en una interna del peronismo esto tiene cierta lógica y no sale de los márgenes Puede ser, legales. Eduardo. Yo creo que Macri entendió que va a gobernar una sociedad que no es macrista. Pero Cristina no entendió que está dejando un gobierno en una sociedad que no es kirchnerista. Es decir, la sociedad hoy no es ni kirchnerista ni macrista. No. Lo que han definido esta elección es una amplia franja del medio, porque Scioli sacó 37% en la primera esta sea una vuelta buena definición. Es probable que y esta Macri sea sacó una- 34%. Lo que definió, Macri entendió eso, entonces está jugando algunas fichitas al peronismo, lo deja a Lino Barañao, Exacto. está muy suavecito con la forma. Ahora, Cristina sigue parapetada en la misma dureza de su discurso de los mejores tiempos, cuando tenía el 54%. Hay un problema, Maxi, me parece también de forma y de contenido. Yo coincido con Ana en el sentido de que era una gran oportunidad para dar una forma y para mandar un mensaje a la sociedad. Después de un año de campaña, de un año larguísimo, sometidos a debates, a distintas elecciones y demás, cerrar el año con un buen gesto que se va, me parece que no influye sobre el contenido, porque en definitiva ella sigue siendo su campaña y seguirá teniendo su imagen y haciendo lo que espera para cuando termine con el poder. Pero creo que no ha logrado superar la resaca. Me parece la resaca de la derrota que permanece todos estos días, ya llevamos 5 días, y hay dirigentes que no se han enterado, funcionarios que no se han enterado por sus reacciones y sus declaraciones, te das cuenta, que no se han enterado que la gente, en definitiva, ¿qué significa el voto? Váyanse ustedes y entren ustedes. Carlos, el derrotado fue Scioli y Daniel Scioli se ha portado, como se decía antes, como un caballero. No, pero además de Scioli es lo que representaba Scioli también. Bueno, pero te quiero decir, Scioli tiene la habilidad o la capacidad o la personalidad como para poder ser un interlocutor, tanto para Cristina como para el resto del peronismo, y además, yo lo digo... Perdón, y yo a propósito de Scioli, esperaría- el ejemplo es Scioli. Totalmente. El ejemplo es Scioli con la reunión que Sí, tuvo con esa María foto, Vidal. esa foto yo con María Eugenia esperaría- Vidal, yo esperaría que obviamente como en es las una buenas obras de muy buena teatro, foto. ciertos protagonistas vayan saliendo y vayan entrando otros y tratando de que no sea la brecha y la contrabrecha. Quiero decir, los problemas que vos describías y que decía Florencia recién son realmente delicadísimos. Los interlocutores de Macri hasta ahora en el exterior no se sabe bien quiénes son. El tema de los buitres no se sabe cómo va a ser. Vos mismo lo decía, Florencia. ¿Cómo vas a saber vos si vas a liquidar exportaciones si no sabés todavía concretamente que te sacan el 35 y te dejan un dólar competitivo para ellos, que son un sector minoritario y enriquecidísimo? Digamos, si todavía está haciendo esto, me parece que tiene que aceptar el gobierno entrante que, bueno, Cristina se parece a sí misma. Reconozco que hay mucha gente que le produce rechazo y hay un porcentaje, 20, 25, Cristina ha sido No, pero yo Siempre creo que ganó también, tiene mira, moderada, desde el punto de Cristina. vista económico Sí. también, o sea, mira esta semana, los precios lo que están subiendo, y no suben solo porque viene Macri, suben por la incertidumbre, porque si vos tuvieras un gobierno que hay una transición, que más o menos se puede empezar a dar señales económicas, el gobierno que entra no está pudiendo dar ninguna señal de lo que va a hacer, tampoco porque no puede agarrar, no puede salir a hablar No, también- el presidente del Banco Central Claro. y decir, bueno, estamos consiguiendo tal préstamo. También suben por lo siguiente, Bueno, digamos, por la porque el gobierno ha especulación. anclado el dólar. 11% subió el dólar este año, 25% la inflación. Todos saben, como en el 2013, que esto termina con una suba del dólar para recuperar, que lo único que quedó barato en la economía argentina es el dólar. Digamos, todo lo demás de nuevo quedó... O sea, porque sabemos que a partir del 10 de diciembre el dólar va a valer
13, 14, 15, 16. Claro, lo que no se sabe Entonces, cuánto. No, bueno, si vale eso, Macri está en problemas. 16 estamos... Si No, vale, todos si en vale problema, 15, valemos 16 mucho. y demás, Macri A ver, está en sabemos serio que el problemas. escenario de mínima es 13 hoy. Hoy, el escenario de mínima, hoy el dólar no vale 11, no vale 12. Hoy, No, digamos, el lo más que caro te dicen legal es el contado con liquidación, que vale 15. Que vale 14,50, Y sí. el dólar con el cual le llevan 13.000 millones de dólares al Banco Central en lo que va de este año, entre turismo y dólar ahorro, estará entre 12 y 13, Bueno, 13 ellos pesos. más o menos, muchos están hablando de sus economistas, por lo menos de los que vinieron trabajando con Macri, están hablando de una devaluación del 30%. Un dólar a 13. Un dólar en torno a 13, Sí, ¿no? pero también Lo que hay pasa es algo, que o para sea, mantenerla necesitas dólares, que o sea, lo- porque lo es una hablábamos el otro día, expresión de deseo. Lo decías, el dólar vale para el ahorro, para el turista vale 12, 13, pero para el importador vale 9,70. Y este es el dólar que estamos perdiendo de vista porque sencillamente nosotros, Sí, los claro. ahorristas, no lo podemos ver, pero que es el dólar que en un 90% entra hoy la mercadería o se hacen los pagos a las importaciones demorados, con muchísimos inconvenientes y demás, pero que en los hechos no hubo el famoso traslado a precios todavía de importaciones que se pagan al 13, a 14, a 15 o a 16 pesos. Las importaciones en su gran mayoría hoy se pagan a 9,70. Entonces esto es lo que estamos No, sí, hay que aclarar una cosita. Hace 2, 3 semanas que no se paga. No se ese paga. precio. No, bueno, hay No han 9.000 vendido, millones no han de vendido. importaciones Es decir, avanzadas, ¿y ¿no? Pero qué no hace, hubo y un qué hace el traslado importador? con liqui. ¿Pero qué hace el importador? Ya tiene todo, no sé. No, Importó los no electrodomésticos y entrega, demás. Los tiene en la góndola. Sí. ¿Qué hace? ¿Lo vende a 9,70 y le regala eso al consumidor? ¿O dice, cuando yo venda esto y tenga que volver a comprarlo, voy a tener que comprar no está a entregando. 13 o 14? Entonces ya está remarcando sobre la reposición de los Claro. stocks. ¿Qué hizo el Banco Central? Una responsabilidad total. Es decir, este año el gobierno ha priorizado el estancamiento económico respecto a entregar los dólares Para la clase para media, la clase alta media para que no viaja. se te dispare el paralelo. Claro. O en los viajes al exterior y demás. 700 millones de dólares en lo que va de noviembre se fueron, eso sí, a 9,70, De dólar ahora. pero no para los importadores, no para las automotrices, no para la producción. Y queda una deuda aparte con importadores. ¿no? Hay 9.000 esa millones de deuda. dólares. Mirá, Cristina, en la tribuna hablando de que el país no es una empresa. Porque el concepto de un país no se puede medir con una empresa. Un país no es una empresa. Un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades, que deben ser cubiertas no con un criterio economicista o de balance para que cierre el balance. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. Maxi, está claro que ella prioriza un discurso ideológico porque tiene una previsión de lo que va a suceder y que hay un sector de la sociedad que la acompañó estos años con todos los vaivenes, idas y venidas, con aciertos y errores. Ella cree que hay un sector que la va a acompañar y que el escenario que viene es un escenario de crisis. Sí, es extraordinario, ¿no? Que siga hablando así, no se haya enterado de lo que pasó en las elecciones, no haya hecho un comentario, un tuit, como se decía, ni siquiera un reconocimiento. Y que empezara a revisarse por qué perdieron las elecciones. Me parece que eso es lo mezquino también hacia sí misma y hacia su partido, hacia la gente que representa. En estos 15 días tenía una oportunidad de ser un poco más generosa y termina como venía. Bueno, Y, paga digamos, un precio sin- dentro del peronismo. Ya sin salió darse- Carlos seguramente. Kunkel, antes de que se supiera el resultado de las elecciones, dijo: esta noche empieza el cambio en el peronismo. Carlos Kunkel decidió no ir a la sesión, ya está dialogando con distintos sectores y todos sabemos que Kunkel fue militante junto con Néstor hace muchísimos años, la acompañó Cristina, pero bueno, ahora Pero apareció pareciera Daniel ser, Scioli que y se apareció en otros gobiernos. pareciera ser que se quiera trincherar. Hay una parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires que quiere ir detrás de Daniel Scioli. Algunos intendentes y demás. Bueno, Sí, está sí, Urtubey, que dice vamos a juntar a 5 o Hay 6 tres gobernadores a partir del 10 Hay de tres diciembre. sectores. En este Y momento. después están Massa y De la Sota, que también la tienen complicada porque están afuera del peronismo, pero que van a tratar de Y construir. está Cristian Ritondo, que también es peronista, y en la provincia de Buenos Aires ya está hablando por teléfono con mucha Tal gente. vez sea este el comienzo de la campaña de Cristina para legislativa dentro de 2 años. Bueno, que creo que a Cristina la puso un poco inquieta la idea esta de que Scioli, ella está hablando de Scioli 2017, Claro. candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, digamos. En la idea esta... Scioli hizo de- una buena elección.
Sí. Scioli hizo una buena elección. Es decir, a las 5 de la tarde del domingo se hablaba de 7 puntos, 8 puntos de distancia, aún en los sectores que manejaban información de Scioli, y terminó siendo mucho menor y falta el recuento definitivo. Ahora, Eduardo, de todas maneras, Sí, había perdido la provincia de Buenos Aires, ¿no? perder el Sí, poder en la después de primera 12 vuelta. años, donde vos manejaste el aparato del Estado Nacional, el aparato provincial, la cantidad de recursos que eso significa, porque se ha fusionado, ¿no?, el partido político y el Estado en los últimos 12 años, y perder no solamente el poder a nivel nacional, sino la provincia de Buenos Aires, es algo impensado, digamos. Impensado, pero Tan impensado que todos, la verdad, que le criticábamos a Macri el armado político. Decíamos, este no Totalmente. entiende nada, ¿cómo va a poder enfrentarse de esta manera sin aliarse con Massa, sin hacer esto? muchos sin hacer lo dirigentes otro? peronistas dicen Macri acertó y nosotros no acertamos, nos equivocamos, tenemos que ser autocríticos. Cristina no. Muchos. O sea, muchos dirigentes Probablemente peronistas, no, pero probablemente Cristina no. Cristina no. Lo que uno espera de Siendo que es la Cristina es- responsable Pero te soy- máxima de la derrota, ¿no? Me decía Carlos Ares fuera de aire, es como alguien que si no te, viste, alquilaba una casa, se terminó el contrato, viene otro y te rompe todo antes de entregártelo. Esa es la sensación que da. Yo no y es tengo, triste. yo creo que se hicieron muchísimas cosas muy buenas en estos años, más allá de infinidad de errores del gobierno y de la tosudez y de la forma. Creo que se hicieron muchísimas cosas buenas, cosa de que para mí en el balance ahora hay que tratar de poner, es difícil emocionalmente, porque los periodistas trabajamos muy sobre lo inmediato, pero yo creo que se hicieron muchas cosas buenísimas y que, bueno, Cristina, así como fue la líder, hoy está claro que no aparece como la figura central. No, pero digo, A ver. concretamente en la elección de los candidatos, en el dispositivo de armado de la campaña electoral, ella fue la principal responsable. Aníbal, A ver, mirando- No se hace Aníbal. cargo Lo de de Hacia Aníbal, yo creo adelante. que lo más Aníbal, claro es lo de se lo van a Aníbal. Mirando hacia se hace adelante, cargo, porque ella. coincido, Pero no se hace cargo de nada. coincido con Eduardo que Cristina sale del eje de la política. La preocupación que tiene Cristina hoy es que, por lo menos en el primer tiempo, obviamente si a Macri le va mal, lo que dice el peronismo es que Cristina no va a tener mucho poder y va a plantarse fuerte en la oposición con algún ánimo de regresar. Pero Cristina, por lo menos en los próximos meses, se corre del eje de la política. Es decir, ya no es más la cuestión Cristina. Me interesa mirando hacia futuro. Vos dijiste algo interesante. Cristina está con la idea de que con Macri se viene una crisis. Lo cual es el reconocimiento de que la situación que dejaste, que no dejaste un 0 kilómetro en perfectas condiciones, sino que dejaste un auto que... Yo que- sé por qué puede venir una Pero crisis. yo creo que La por eso película. no abre nada, por eso no da transición, porque si abre, mirá lo que pasó Sí. en Provincia de Buenos Aires, 15.000 millones de déficit. A ver, Macri ha nombrado un gabinete donde está Prat-Gay, ministro de Economía, Sturzenegger en el Banco Central, Sturzenegger muy ortodoxo, Prat-Gay más heterodoxo, buscando hacer ahí un equilibrio. Después se ha puesto a Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Macri está con la idea de que va a un acuerdo social. Esto que siempre se habló, que Cristina hablaba en el 2007 y no se pudo hacer. Bueno, la pregunta es, después de lo que vimos esta semana, ¿va a tener apoyo de gobernadores, de sindicalistas? Bueno, Cristina ayer le hizo pasar en diputados un paquete, no sé si de 80, 100 leyes, sentando ahí con lo justo el quórum y demás. Se la hizo difícil, ¿no? ¿Cómo ven el escenario para adelante? ¿Ven Yo a- me tengo que ir enseguida, Sí. por eso te Sí. digo, me parece que es preocupante el escenario porque hay una dispersión muy grande en el mundo gremial. Es muy difícil que hoy pueda recibir en nivel de igualdad desde los dirigentes de SUTEBA hasta la UOM o los ferroviarios. En el mundo empresarial quizás haya un poco más de unidad, pero ya me parece que el conflicto con Sanz indica algunas tensiones con algunas de las grandes empresas de la Argentina, por motivos que la mayoría de la gente conoce. Y después otro dato que no hemos hablado, y digo esto y ya los dejo, la Corte Suprema le marcó la cancha también a Macri. Adelantó Ricardo Lorenzetti el cóctel con la prensa para el día martes, yo estuve allí, y tomó esa mañana dos decisiones, que una de ellas Macri dijo, y tendría que haber... Lo hecho antes, sí. Claro, porque tenía que ver con tocar las cajas que tienen que ver con la coparticipación. Marcarle la cancha se necesita un país federal y vos vas a tener que manejarte con otros criterios. Es decir, ¿y por qué todo eso? Y bueno, porque los dos miembros que faltan a la Corte tenés que hablar con nosotros, los que estamos. Así que yo creo que hay muchos acá que están relativamente dispersos, relativamente inseguros y que le hacen al gobierno entrante ni hablar de la composición del Congreso. Yo creo que en parte coincido, pero también creo que, por ejemplo, en lo que es gremios, de hecho ya se decía que Caló empezó a hablar o a acercarse al gobierno. Hay algo que es real. Si se viene una crisis o se viene lo que sea, una suba de precios, mayor inflación, dólar, posibilidad de, venimos de economía estancada, o sea, posibilidad de pérdida de fuentes de trabajo,
los gremios van a querer negociar algo. No les queda otra. O sea, pierden la fuente de poder. Ellos tienen poder siempre y cuando haya trabajo. Lo mismo los gobernadores, que ya están hablando con Macri, porque van a tener que ir a negociar con, en este caso, Frigerio. Es como que hay una necesidad de un acuerdo que todos la tienen la necesidad, no solo Macri. Todos tienen la necesidad de un acuerdo y después de haber venido de disputas muy fuertes, me parece, y sobre todo con los antecedentes que tenemos de fines de año complicados y demás, y con paritarias que se avecinan también complicadas, me parece que va a haber una necesidad de un acuerdo que tiene que ver con todos, porque ninguno tiene una fuerza suficiente en el panorama sindical, como decías vos, ahí está atomizado. Moyano no está en una situación de fortaleza como para reunir nuevamente, tendrán que discutir la unión de la CGT y demás, si se reúnen nuevamente, y me parece que en esas condiciones están todos con fuerzas, nadie tiene una potencia como para decir, bueno, impongo condiciones. Me parece que la necesidad del acuerdo es para todos. A ver, Esteban, ayer Macri nombró a Jorge Triaca, su ministro de Trabajo, ahí lo estamos viendo a Jorge Triaca, que es un hombre, bueno, el hijo del histórico sindicalista del plástico, que fue incluso ministro de Trabajo en la época de Menem, y nombró a Isela Constantini, hasta hace minutos número 1 de General Motors en la Argentina, como presidente de Aerolíneas. Sí. Es decir, Macri que está poniendo, y ha puesto a otros cuadros también, Juan José Aranguren, el ex número 1 de Shell, como presidente de Energía, es decir, está haciendo una especie de equilibrio entre cuadros tecnocráticos un mix, y cuadros políticos. Ya y lo hay hizo dos en la nombres ciudad. muy importantes más sobre los cuadros tecnocráticos / ejecutivos, que son Mario Quintana y Lopetegui, que son la mano derecha e izquierda de Marcos Peña, que van a tener un protagonismo bastante importante, según lo que se dice, en el gabinete económico, coordinando a todos los ministros en este organigrama que está pensando Mauricio Macri. Me parece que son dos nombres de los cuales vamos a empezar a hablar seguido, y no le estamos dando, al menos nosotros, en la inmediatez, en esto de buscar los cargos, la relevancia que van a tener. Acá hay dos visiones, ¿no? Una, la del Estado capturado, ¿no? De los empresarios capturan el Estado. La otra es, Macri asume la conducción política y quiere eficiencia en el Estado, quiere tener un instrumento más potente de lo que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, tiene el riesgo de que es la Argentina, digamos, de que más allá de que busque la eficiencia en ciertas áreas del Estado para gestionar, bueno, después tendrás que ir a destrabar los conflictos a la calle. Si hay conflicto con los sindicatos, tendrá que ir al peronismo de la provincia de Buenos Aires a negociar. ¿Cómo se congenia eso? Que vas a tener un primer semestre interesante, digamos, en cuanto a la expectativa. Creo que ahí se va a jugar gran parte. Es decir, los primeros 6 meses determinan hacia dónde va la gestión. Vas a tener las consecuencias de las medidas económicas que hablábamos antes, que este gobierno ya anunció que va a tomar. Digamos, una devaluación con la búsqueda de dólares para llenar las arcas del Banco Central necesariamente va a implicar dos cosas: suba de tasas, importante suba de tasas, con lo cual vas a priorizar la estabilidad sobre el crecimiento de la economía en el primer semestre, y bueno, hay que ver cuánto de esto se traslada a precios. Son dos cosas que van a pegar, no solamente en el empresariado, sino también en los trabajadores y sus representantes, los gremios. O sea, si vos al trabajador le das un fuerte aumento de precios, por un lado, por el pass-through, por el traslado a precios que va a ser consecuencia, hay que ver hasta qué punto, de tus medidas económicas, y por otro lado, estás cortando el financiamiento de las empresas, que te va a pegar en el crecimiento, o sea, te va a pegar en la fuente de trabajo. Bueno, hay que ver cómo se reacomoda todo esto, cómo reaccionan los gremios a esto, cómo sale el gobierno de esto. Creo que es algo, hoy lo hablábamos con gente incluso que apoya a Macri desde el sector financiero, y que te dice, bueno, el primer semestre va a ser un semestre hasta cierto punto, digamos, de lo que dicen los libros, de cómo se estabiliza la economía. A Macri después vemos. Lo hemos subestimado siempre respecto a el rol político de Macri. Macri, la verdad que en 12 años, cuando Cristina decía siempre, quieren gobernar de otra manera, ármense un partido y ganen. Bueno, Macri en 12 años armó un partido y por primera vez en 70 años de historia puso una cuña entre el radicalismo, el peronismo y la dictadura militar, ¿no? Y además ganando lo que hasta ahora, solo Alfonsín había logrado, pero no con esta potencia y de manera electiva, de ganar la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con el voto popular más la presidencia de la Nación.
Veo un Macri que hoy es mucho más político de lo que era 5 Pero años aparte atrás. ha demostrado en la ciudad, con los gremios ha negociado. U 8 años atrás. Eso es lo que hay que mirar a escala, Maxi, me parece. La ciudad también armó un gabinete que era venían de gerentes, algunos de que habían trabajado con él en la empresa del padre. Digamos, tenía una reserva política, el caso de Marcos Peña, además, gente, o sea, como que divide, decir, bueno, no todos van a hacer política. La política se reserva para algunos y los demás hagan la gestión. La diferencia es que la ciudad no marca el contexto macroeconómico. Claro. O sea, la ciudad es un ver, estado. Yo quiero decir algo, no por ser agorero, Sí. pero acá hay 3 sectores que hay que ver. Primero, el nivel de desocupados, que es relativamente bajo en la Argentina, ¿no es cierto? De la manera que mide el INDEC, uno dice, bueno, hay baja desocupación. Sí, pero ojo que no es el 5 o 6% de Miguel Indec. La No. desocupación hoy está en 10, 11%, que es bajo en términos históricos, pero no es la desocupación que hoy está midiendo el INDEC, que es pleno empleo absoluto, el mejor Por en los eso últimos digo, 30 años. no es, Sí. es una manera engañosa, pero Sí. bueno, tenés una ocupación relativamente alta, tenés un sector informal muy alto y tenés una cantidad de trabajadores que han reclamado, que es el movimiento obrero organizado, que ha reclamado el tema de la cuarta categoría de ganancias. Eso se lo da Macri desde la primera semana. Claro, Ese es el cualquier paquete medio que golpe sale. inflacionario pega, como te dicen los sindicalistas, en el changuito del obrero sindicalizado de estos 6 millones. Pero después tenés otros 5 o 6 millones que o depende de planes sociales o depende de patrones que pagan lo que quieren y están al margen de las leyes. Entonces, un golpe inflacionario puede generar una situación que desde el punto de vista de la calle sea inquietante. Sinceramente, y en esto no le deseo a Patricia Bullrich tener que enfrentarse con los problemas que se enfrentó Néstor Kirchner con la calle complicada. Pero tuvimos Como ministra de inflación. Seguridad. Como ministra de Seguridad ahora. No le deseo, porque la verdad que es muy complicado pensar... Yo creo que va a ser más importante el Ministerio de Desarrollo Social que el Ministerio Probablemente. de Seguridad en Pero términos van a tener que de combinar contención, ¿no? muchas cosas. Como lo hacía Solá con Emilio Pérsico en la provincia de Buenos Aires y lo hizo Néstor con su hermana Además estamos hablando de un fin de año, los últimos fines de año, con el peronismo, con el máximo poder, con gran parte del sindicalismo Fueron alineado y complicados. demás. ¿Te acordás cuándo fue? El ¿Fin del de 2013. Fin del diciembre de 2013. Bueno, 2013. fin de 2013 que se pasaban las facturas si había sido Moyano, si habían sido algunos intendentes del Gran Buenos Aires y demás. El tema, ¿no?, de las policías Pero aparte provinciales. nosotros vivimos los con 35% de inflación el año pasado. Ahora, ¿cuál es la proyectada con los aumentos que vienen ahora? Nosotros por ahí no es que un venimos poco de la no inflación, venimos de que les pegue justamente a los que menos tienen y a los que están informalizados. La inflación es algo que naturalizamos, pero que existe. No, está bien, pero el tema es que ahora se viene con una gran expectativa. Es decir, Sí, Macri no, viene Acordate para- el golpe para inflacionario cubrir de sus enero de expectativas. 2014 Claro. después de la Bueno, le va a devaluación. pegar fue- 4% de sobre inflación todo en también. enero de... Además, la inflación es el gran enemigo del del, 2015. del No, pacto 2014. social, que es el que viene teóricamente a solucionar el tema de la inflación con los modelos de España, de Chile y demás. Pero digamos, si después de una devaluación que se traslada a precios, vos te sentás con los sindicatos y les pedís que pidan menos que la inflación, ahí se empieza a complicar la cosa. O sea, ahí me parece a mí es el motivo principal por el cual fracasaron todos los intentos de acuerdo social que intentó el kirchnerismo, creo que de 2010 hasta Sí. acá. Cuando anunció en la UIA Cristina la creación del Ministerio de Industria, ahí el llamado a un pacto social, se sentaron, se sacaron la foto y no avanzó más que eso. Y siempre me parece a mí, por más que siempre se intenta decir que el pacto social es mucho más que un acuerdo de precios y salarios, me parece que lo central es eso. A ver, presten atención a la entrevista, este fragmento de la entrevista que le hicimos a Macri, que quiero que miremos, donde Macri está convencido de lo que va a hacer el día 1, ¿no? No es que duda, dice, bueno, como en la campaña en un momento dudó, ¿no? Porque en la campaña venía la campaña Fue del bien. miedo, lo había dicho al principio de la campaña, después dijo, no, bueno, no hablamos más de estos temas, del dólar, del cepo, estas cosas, vamos a lo importante. Gracias, Eduardo, por haber estado esta noche. Gracias a Mirá, ustedes. presta atención, Macri diciendo voy a sacar el cepo el primer día, no voy a temer respecto a eso y básicamente diciendo no hay otra alternativa. Usted llega también con un mandato que es bajar la inflación de lo que han sido estos años de altísima inflación. El año pasado 40% de inflación, este año 25, 26, no lo sabemos exactamente. Si sube el dólar, que todos consideran que bueno, el dólar a 9.50 es insostenible, digamos, pero la suba del dólar no podría provocar que el año que viene tengamos más inflación y no menos que este año, y eso es un problema para un gobierno que llega con el mandato de bajar la inflación.
Otra vez, yo siento que no sabemos, con esta falta de estadísticas, cuál es el nivel de precios que tenemos hoy respecto al dólar. O sea, en este nivel de confusión, yo comentaba que hace 10 días, en mis recorridas, una persona me dice, yo alquilo locales para vender pescado en supermercado. Y mi alquiler se ajusta con una canasta de varios productos alimenticios. ¿Sabes cuánto me aumentó el alquiler en el último año, Mauricio? Me dice esta persona. Más del 70%. Yo dice, ¿cómo más del 70%? Si la inflación se supone que fue menos del 40%. No sé, a mí. Me dijo él que eran 30 y pico, 40 productos alimenticios. Le había ajustado el 70%. O sea, en esta confusión que genera la inflación de por sí, que es una gran nube que todo lo tapa y lo corrompe, porque finalmente en esta cosa de convivir, que vos no sepas cuánto vale lo que tenés que ir a comprar al supermercado todos los días, a la esquina, y que un kiosco venda a 30% de diferencia con el otro que está a 100 metros, es como una sensación de estar estafando todo el tiempo. Es grave, pero lleva a esto, que no sepamos en realidad cuál es la referencia de precios. Entonces yo creo que vamos a volver a tener noción de hacia dónde vamos a partir de la primera semana que asumamos el gobierno, le digamos a la gente la verdad de la situación actual, le demostremos que en serio vamos a decir la verdad, independizando el INDEC, volviendo a independizar el Banco Central, fijando una política respecto al valor de la moneda, y eso va a generar comportamientos distintos y, por supuesto, sentándonos con los empresarios diciéndole, bueno, necesitamos que todos apostemos a un sendero de precios razonable y sin que tengamos que llamarlo a Moreno de vuelta, porque eso no funciona, sino porque todos queremos realmente que el país se ponga en marcha, porque la solución de la Argentina, como lo dije siempre, es expandir la economía, no ajustarla más de lo que la ajustó el gobierno, porque todo esto de no poder importar, no poder exportar, es un ajuste que inventó el gobierno. ¿Está hablando de un pacto social? ¿De la posibilidad de hacer un pacto social? Como quieras, digamos, a veces suena muy ambicioso pacto social, pero sí, yo espero que haya sensatez por parte de la dirigencia sindical, en la cual confío, veo que tiene una muy buena actitud, espero lo mismo en los empresarios, y yo sé que como gobierno tenemos muchos deberes por llevar adelante, que no se agotan en sincerar las estadísticas y tener un Banco Central responsable que cuide el valor de la moneda, ¿no? Ahí estaba Macri, un Macri convencido de que ese es el único camino que tiene, un camino que los economistas dicen, bueno, tiene sus riesgos. Hay una palabra que repite, ya lo viste en esta entrevista, lo dice varias veces en otras entrevistas, que es la palabra verdad. La gente va a saber la verdad. Creo que tenemos que prepararnos para que después del 10 de diciembre, bueno, otra cosa característica, discursos cortos. Macri no, en cada apertura de las legislaturas, nunca hizo un discurso de más de 15 minutos. Discursos cortos pero con definiciones. Y además le va a contar la verdad a la gente. Yo creo que esto va a ser una novedad política importante en las conferencias de prensa. Cuando haga la auditoría de cómo está, de lo que se recibió y de cómo están las cosas, va a decir la verdad. Me parece que eso va a ser muy importante y que tuvo que ver con la reunión con Cristina también, cuando era como una reunión clandestina que dijo Marcos Peña, era no contar lo que iban a hablar y la disposición o la instrucción es, digamos todo, ¿no? Me parece que eso va a ser otra característica diferencial del gobierno. Creo que el tema económico, ahora sí, que digan la verdad, hay que ver si la gente está preparada para escucharla, ¿no? Porque yo creo que la gente no tiene noción del problema económico que hay. La clase media no tiene noción de que el año que viene se va a tener que ajustar el cinturón. Pero en estos primeros como días... le decía también Esteban, o sea, no tiene noción de que sí, en la paritaria probablemente se quede por detrás de la inflación y se va a quedar por detrás de la inflación. No tiene noción. Y así yo creo que lo que fue suficientemente eficaz el relato fue, si bien hoy todos dicen, bueno, la inflación no es lo que es, el dólar este es ficticio, la gente no tiene noción del problema que hay. Era igual con Scioli, ¿no? Esto no era claro, que lo mismo con con Macri. Scioli. No, sí, pero hay una diferencia. Macri puede aprovechar justamente la herencia recibida, digamos. Scioli no podía blanquear, que es lo que va a hacer Macri. Claro. Es decir, tanto es de inflación,
tanta es la pobreza, tantas son las reservas que me deja el Banco Central. Ahora, yo no coincido, yo creo que va a haber un Macri que el año que viene va a tratar justamente de no cometer el error de Kicillof el año pasado, donde la inflación la tuviste en el 38, 40% y los salarios en el 30%. Te cayó el consumo, tuviste una recesión de 2-3 puntos de caída del PBI en el 2014. Macri va a tratar, es difícil, pero va a tratar liberando el cepo, tratando de no se le dispare la inflación, va a tratar de compensar con el tema salarial. No le puede quedar los salarios muy atrás. Hay una diferencia, la inflación, también es ganancia para cierto sector, para 2 millones de trabajadores en Recordemos que ganancias pero es si le uno de quedan cada los 10 salarios trabajadores. atrás, muy atrás de la inflación el año que viene, vamos al escenario de recesión del año pasado. Pero Para el gobierno que está la- llegando es jodido, digamos. Sí, pero hay una diferencia, recesión perdón, en el primer año de gobierno. Digo que hay una diferencia entre las medidas que tomó Kicillof, era un gobierno que ya venía en baja. Y que no generaba Y, expectativas. que no- ¿cierto? y además tomadas por no tenía liderazgo político. Y ahora me parece que Macri va a poner en juego su liderazgo político muy pronto. Esto es, no va a esperar. Me parece que lo va a poner en juego No, en bueno, los próximos obviamente meses. un presidente que llega en funciones tiene ese aval y esos 6 meses o un año donde le dan una carta de crédito. Pero bueno, La AUH para monotributistas... se tiene que reactivar muy rápido las economías regionales. Tiene que haber algo. Eso también va a afectar a los sectores. Y van a hacer un plus, además del AOH, van a hacer un plus que van a entregar, que es parte del proyecto, para todos los que están dentro de la asignación universal por hijo. Y hay algo llamado la asignación universal por la vejez. Y la que vendría paritaria va a un ser plus por- para probablemente todas por- las personas jubiladas o a la edad de jubilarse, que es Sí. prácticamente lo mismo, porque el universo está prácticamente adentro por las distintas moratorias de ANSES, digamos. Yo lo que Bueno, coincido estaba con vos, Florencia, lo veo un Macri que está dispuesto, por ahí me equivoco, pero a cargar un poco más sobre la clase media. Yo que ha creo que sido- la clase media es la que que ha, va a que ha sufrir. sido su sector. Beneficiada. Claro, que ha sido la beneficiada en este último año o estos Viajando. últimos 2 años, porque si esto de conseguir un dólar a 8 pesos y después poderlo vender a 5, a 15 en el paralelo y hacerte ahí un plus, el salarial no va a existir más. Pero además, el tema de una tarifa Es que las de tarifas, energía, claro. que es un tercio de la que es en Rosario, en Córdoba, fundamentalmente otro para la gran clase tema. media, Sí. o lo mismo con el gas. Me parece que la clase media por ahí va a sufrir el año que viene un ajuste mayor que el resto, o por lo menos eso es lo que va a tratar de hacer Macri en términos de reparto de costos. Sumarle la tasa de interés, que también es otra cosa que, más allá de la que va a producción, subir la le tasa va a de interés, no pegar digo. a la clase media en el financiamiento. O sea, Claro. por algo en estos días el ministro entrante, Cabrera, anunció la continuidad del plan Ahora 12, que vendría a ser un paliativo para esta suba de interés. Bueno, algunas cosas te las vas a poder comprar en 12 cuotas sin interés, pero bueno, Claro, sí, porque claramente cuando te va vos a pegar liberás en el consumo. cepo, necesitas subir la tasa de interés. Para porque que no se te vaya todo al dólar. Para que no se te vaya todo al dólar y vuelva al peso. Y precios cuidados Cristina también. pudo mantener una tasa de interés que es alta, 30%, pero en términos de la inflación no es muy alta, porque la inflación está un poquito más abajo nomás, porque tenía el cepo. Si Cristina, en las condiciones de Cristina, libera el cepo, el dólar se va a cualquier lado, digamos, ¿no? Bueno, en No estas lo veo, condiciones sin no lo confianza. veo haciendo o instrumentando políticas económicas sin medir, cometiendo el mismo error que Kicillof, sin medir el impacto social. No, y además arreglando también paritarias que sean por 6 meses y que se puedan revisar. Me parece que todo eso también hace a que haya una posibilidad de acuerdo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Pratgay sí habla de liberar el cepo de un día para otro, pero cuando él fue presidente del Banco Central, fue un presidente del Banco Central extremadamente gradualista también. O sea, él no fue a tomar medidas así, y que era un momento en que todo el mundo esperaba que se tomaran grandes medidas, y él que sorprendía, porque la verdad que se esperaba otra cosa en su momento por su perfil. Y yo creo que van a ir con esto del cepo con todo, y después van a ir haciendo sintonía fina también, ¿no? O sea, Sí. no puedes patear el tablero. Sí, pero además, esto de que ha sido una elección en la cual Macri gana por 3 puntos, es una elección ajustada y donde Lo evidentemente Scioli recortó mucha distancia en las últimas 2 semanas Por el con miedo. el discurso del miedo y demás. Bueno, muestra que hay una sociedad que verdaderamente Pero fíjate tiene que- temor a a que le que saquen. venga un ajuste. Entonces eso le quita el margen de acción también. Pero fíjate que el Macri no discurso del miedo... no podría manejarse con lo que vos decías, Ana, es decir, de hacer un ajuste y no medir las consecuencias, porque enseguida pierde Con el gran resultado parte de su menos. aval, de su capital político. Totalmente. Pero fíjate que el discurso del miedo, a cada paso se puede ir demostrando que era falso. Bueno. Por ejemplo, el caso de Lino Barañao.
bueno. Los científicos tienen que ir a... sí. Bueno, ya ahí tenés una demostración. Digamos, los que decían eso, ahora... Yo creo que el discurso del miedo lo que implicaba también es que efectivamente, si hubiese sido Scioli o Macri, por delante hay una situación que genera miedo, digamos. Claro. ¿Cómo salís de 4 años donde estuviste con todo No, además, por puesto con ejemplo, alfiler? sos empleado de una automotriz, ya te redujeron los turnos, no se están produciendo autos. Las automotrices salen a hablar todas las semanas en los diarios diciendo, no tenemos para producir, estamos retrasados, no te podemos... Y bueno, entonces vos un panorama, o sea, lo estás palpando y algo, está ahí una situación como hablábamos del tema del empleo. No será 5, por ahí es 10, 11 el desempleo. Pero es duro pero el tema también de la... está un poco atado porque muchas empresas no querían hacer ruido con las elecciones. Como también muchas empresas no van a querer hacer ruido en los primeros meses de Macri. Los 100 días valen de verdad. No, pero, para las pero lo empresas, que ¿no? estamos viendo estas semanas con las remarcaciones y demás también es una advertencia para Macri. Macri, ahí me decía en la entrevista, me decía, bueno, le vamos a pedir, lo voy a pedir muy severamente a los empresarios, a los sindicatos, racionalidad y demás, pero en la Argentina Hay algo... todos se cubren Una pregunta porque todos saben que hay algo comportamiento que especulativo es de todos lados. interesante en relación con esto, que es la ley de abastecimiento. Sí. Que desde el domingo a la noche en la cual se proclamó a Mauricio Macri presidente, la UIA salió a pedir la derogación de la ley de abastecimiento y que me parece, pensando en voz alta, que puede ser una prenda de cambio interesante para el momento, sobre todo el primer momento de Macri. De hecho, había un rumor de que la derogación o la modificación de la ley de abastecimiento iba a estar dentro del paquete de medidas inicial que iban a mandar al Congreso, de leyes económicas, del proyecto de ley económica. Me parece que puede ser una linda moneda de cambio para contener precios. Es que me parece que ahí es un problema de coordinar expectativas. Más allá de esta idea del palo y del sable y demás no le funcionó al gobierno en los últimos años, teniendo el máximo poder. Ahora tengo que hacer una tandita y la seguimos, Carlos. Queremos felicitar a la tablita, la picadita de la tablita. ¿No han comido, chicas? Sí, yo ya arranqué. Muy bien. Felicitamos a la tablita que están cumpliendo 30 años, siempre en su único local, en Vidal 1726, en Belgrano. Síganlos por Facebook y Twitter. La dirección se encuentra en su página www.latablita.com.ar. Una tanda muy cortita y volvemos. La Boca, San Telmo y la zona de tradición turística y artística ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Tansque, para proteger tus maderas al exterior. Sin lijar, fácil de mantener, seca rápido y dura más. Tansque de Petrilac. ¿Me ayudás a bajar una aplicación, querido? ¿Ahora? Sí, ahora. Si te van a interrumpir, que sea con una tablet Samsung en 12 cuotas sin interés de 224 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. Uxmal, Moscatel Alejandría, un sabor diferente. Con tus tarjetas de crédito Macro, aprovecha descuentos y cuotas todos los lunes en tus compras online. Conoce todos los sitios adheridos entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Con tus tarjetas de crédito Macro, tenés todo lo que querés acá nomás. Macro, tu banco cerca, siempre. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico. Por su mecanismo de acción, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural
con excelente acción hepática y vesicular. En Plan M con la noche de picada con periodistas. Carlos Ares. Sí, no, la pregunta que te quería hacer a vos o a los economistas, digamos. Ahora estoy comentando. Pero yo no soy economista, que no quiero que quede después como el ingeniero. No, la idea es que, bueno, los economistas saben qué es lo que no hay. Ahora, ¿podemos determinar si va a haber si hay ingresos? ¿Cuáles serían los ingresos? Claro. Digamos, cuando vos liberás las retenciones, el dólar, la economía. Y bueno, están apostando fuerte que las economías regionales. A que primero liquiden lo que hay de stocks y después que con un tipo de cambio más atractivo para el campo siembren, ¿no? Que la próxima cosecha sea una. Ahora, tenés que llegar a cuánto tiempo para hasta que lleguen ingresos. Se calcula como mínimo que hay 5.000 millones de dólares, ha dicho Burjail, el ministro de Agricultura de Macri, acopiado en silobolsas en el campo, que estaban esperando un dólar más alto y además sin retenciones, que es lo que habían propuesto todos los candidatos. Eso puede ser para el inicio y después la clave, me parece, va a estar en que la gente crea efectivamente que el dólar tiene ahí un techo y que en todo caso va a ir para abajo. Entonces vos tenés el dólar que compraste a 15 o un poquito más caro y decís, bueno, banco con ese dólar un año cuando la inflación va a ser mínimo 25 o 30%, me va a comer el poder de mi dólar. Vendo y por ahí me compro un auto y empieza a moverse la rueda. Esa es la apuesta. Y bueno, también hay un tema, según, imagínate, la cosecha de soja empieza a liquidarse en abril, los dólares, ¿no? Tienen que pasar el verano, claro. Tienen que pasar el verano. ¿Qué pasó cuando se devaluó en 2001-2002? Hubo un primer semestre muy duro y después el tipo de cambio empezó a bajar. Claro. Entonces imagínate, vos estás en abril. Si Macri logra dar señales de que el tipo de cambio subió todo lo que tenía que subir, entonces puede venir un flujo fuerte de dólares a partir de abril. Si no, de vuelta le va a pasar que la gente va a especular. Pero no sé si tiene tiempo hasta abril. No, me parece que lo que digo, empiezan ahora liquida stocks, después se puede llegar a algún tipo de acuerdo con las cerealeras, como se hizo en la época de Fábrega en el Central, decir, anticípenme parte. Eso se hizo como un préstamo fuente, en su momento creo que fueron 2.000 millones de dólares. O sea, se va a buscar aire todo. Y los swaps con Brasil. Hay mucha guita afuera, interesada en entrar en la Argentina para inversión directa o si no para préstamos. Van a salir las provincias a tomar crédito, el Estado Nacional, YPF, y teniendo un tipo de cambio único, ese dinero ingresa directamente por el tipo de cambio oficial. No hay que hacer maniobra de que lo entras por el contado con liquidación o lo que sea. Entonces hay un incentivo también para que entre esa guita que está dando vuelta. Griesa al 17, ¿no? Que ya convocó. Claro, pero igual lo de Griesa puede... No, es una audiencia, digo, que cobra relevancia porque va a ser la primera audiencia del nuevo gobierno, pero es una audiencia más dentro de las miles de audiencias que hubo dentro de todos los casos. La buena voluntad y todo lo demás también. Me parece que el tema Griesa va a ir por otro canal, creo yo, que es el famoso mediador que había designado el juez Daniel Pollack. Que va a recobrar cierto protagonismo, según lo que me contó la gente del macrismo, quería sentarse con él. Entienden que ahí puede haber un nuevo stay que les permita... Un stay es un amparo que le permite a Argentina emitir deuda sin que te lo bloquee Griesa. Volver a la situación previa, la del 30 de junio de 2014, que es cuando Griesa dijo basta, ustedes no pueden pagar más vencimientos de deuda y a partir de ahí... Lo que pasa es que cuando Griesa te dice, bueno, sí, está el amparo, este stay y demás, 3.000 millones de dólares de la reserva se van a pagar los acreedores. Sí. Si es que no se usaron. No, están los 3.000 millones de dólares en la reserva que hay que ir automáticamente a pagar los acreedores. Pero ahí hay algo interesante que es el famoso crédito puente que dice el macrismo tener asegurado, que son algo así de 15.000 millones de dólares con un pool de bancos que están pendientes de que Griesa autoriza a Argentina a endeudarse, por decirlo de alguna manera un poco grata, digamos, porque un juez de Estados Unidos te tiene que autorizar a vos a tomar deuda, pero bueno, esto va a asegurar que los bancos no van a tener problemas legales en Nueva York y van a poder prestarle dinero a Argentina para empezar la transición, que creo que esto es lo clave. A partir de ahí vienen distintas fuentes de financiamiento. Cerealeras, la primera, organismos multilaterales, la segunda, menos FMI, tengo entendido. Pero además de ese tema de los dólares, yo insisto con esto, Macri tiene el desafío político, digamos.
pasar el verano. Lo que pasa es que el parece primer que verano dólares. desde el punto de vista político. Totalmente. Sin los dólares Los no primeros podés entrar a la 60 reserva. días son clave. Y aparte, bueno, en la provincia de Buenos Aires también, con estos 15.000 millones de déficit, y ayer la CUNSA diciendo, no los tenemos. No está la plata para no los está la plata aguinaldos. para pero los eso se aguinaldos. sabía, ya se sabía pero- y estaba palabrado ya con teniendo en Macri que cuenta iban a que va a girar la haber plata. por ahí una buena visión de la sociedad o de gran parte del arco político, pero hay un sector, por lo menos del kirchnerismo, que se va a plantar desde el minuto 1 con una oposición muy dura, ¿no? Habrá que ver cómo Lo está haciendo reacciona. Cristina en el poder, digamos. Está bien, pero Este es el mientras mensaje. tanto, una vez que entras, porque me decían hoy, si cuando entran a planificación empiezan a ver los papeles, cuando entras a todos los ministerios que hoy Cristina no te deja entrar, también va a haber una cosa fuerte de todo lo que se hizo y no sabemos. El avance judicial también sobre El la avance revisión judicial y lo que de se la corrupción del encuentra, ¿no? kirchnerismo. Porque me parece que ponerla a Laura Alonso en la oficina anticorrupción, Laura Alonso ahí va a tener un papel clave. Gracias a Rever Paz por la creatividad e innovación constante. Presenta la nueva colección Spring Summer 2016 con diseños únicos, modernos y prendas de alta calidad. La nueva colección se caracteriza por colores y estampados y texturas variadas que hacen que sea un éxito. Ya están disponibles en todos los locales de Rever Paz. Haceme un giro de pantalla que lo estoy saludando a Esteban Rafele. Está también Florencia Donovan. Sacame un segundo a mí del aire, así puedo hacer el pase mágico y regalarles lo que tenemos para regalar desde Rever Paz. Porque si no parece que siempre estoy buscando debajo del escritorio. Acá tenemos las bolsitas para regalarles. Una chomba para Fernando González. Gracias. El director del Cronista, que lo veo siempre con su chombita de ¿Viste? Rever Paz. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M, en la noche de picada. Nos reencontramos el domingo a las 8 de la noche en vivo con Plan M Económico. Chao, pásenla bien.